¿Estás completamente seguro de que lo que estás viendo en este momento fue hecho por una persona? Porque pronto, en 2030, casi todo el contenido en Internet será obra de la inteligencia artificial. Y no es una predicción lejana o exagerada, es algo que ya estamos empezando a ver y que se está acelerando a un ritmo impresionante. Así que la próxima vez que leas un artículo, o escuches una canción, o veas un vídeo viral, quizás debías preguntarte quién lo hizo, o más bien, qué lo hizo. Arranquemos. Hola, soy Salva, gracias por pasarte por aquí, por acercarte a mi canal, pero antes de empezar no olvides darle a un like y suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de mis próximos vídeos sobre tecnología e inteligencia artificial. Y es que el presente ya es sintético, no es algo del futuro, es ahora. La inteligencia artificial ya no es solo un asistente detrás de la escena, es la autora principal de una parte significativa del contenido que consumimos. Según estudios recientes, algo más de la mitad del contenido online actual ya ha sido generado o traducido en cierta manera por la inteligencia artificial. Y esto incluye artículos, traducciones automáticas, comentarios, imágenes creadas con herramientas como DALL-E, Midjourney, Sora, vídeos fabricados con inteligencia artificial e incluso hilos en redes sociales generados enteramente por bots. Y esto es solo el principio. Expertos como Nina Schick, reconocida internacionalmente por su trabajo en IA generativa, o la propia Europol estiman que para el año que viene, 2026, cerca del 90% del contenido en Internet ya será sintético. Sí, 9 de cada 10 cosas que veas online podrían haber sido creadas en cierta manera por una inteligencia artificial. Y si crees que esto se limita a textos aburridos, espera. En el mundo del marketing, mundo en el que yo estoy muy metido, por ejemplo, Gartner predice que el 30% de los mensajes corporativos serán generados por inteligencia artificial ya este año 2025. Esto significa que probablemente muchos anuncios, correos o mensajes que leas de grandes marcas ya no los habrá escrito una persona. De hecho, estamos viendo cómo en el mundo de la automatización y la experiencia de cliente vamos a poder ser capaces de adaptar el contenido, el mensaje, las imágenes, los vídeos casi en tiempo real con contenidos que se adapten perfectamente al momento en el que se encuentra una persona concreta, de tal manera que las campañas van a ser ultra, mega, hiper personalizadas, no sé cómo decirlo. Realmente va a haber un contenido, una imagen, un texto, un copy para cada persona en función del momento de compra o en el momento de toma de decisión en la que ésta se encuentre. Veamos también el rostro más peligroso de la inteligencia artificial, que son los deepfakes. Y este es uno de los ejemplos más visibles y perturbadores, diría yo, del contenido generado por inteligencia artificial, sobre todo los deepfakes que van buscando engañarte. Probablemente recuerdes al Papa Francisco con un abrigo de Balenciaga que fue viral en Twitter, o la explosión falsa cerca del Pentágono que incluso afectó brevemente a la bolsa, o aquella canción llamada Heart on My Sleeve que parecía una colaboración real entre Drake y The Weeknd, pero fue creada por un fan con inteligencia artificial. Y luego se pidió el retiro de esta canción en las diversas redes donde se haya publicado. Este tipo de contenido no solo confunde, puede ser usado para manipular, engañar o incluso estafar. Y hablando de estafas, si te interesa profundizar en este tema, te recomiendo que veas mi otro vídeo que te dejo arriba relacionado con estafas con inteligencia artificial. Verás en él cómo se usan voces clonadas, vídeos falsos de famosos o incluso deepfakes emocionales para engañar y robar a las personas. Pero llegados a este punto, ¿cómo podemos saber qué es real? Pues en medio de toda esta vorágine, esta avalancha de contenidos generados por inteligencia artificial, diferenciar lo auténtico de lo artificial se va a volver cada vez más difícil, más complejo. Y ahí es donde entra Google con una propuesta muy interesante y es SynthID.
SynthID es una tecnología que inserta marcas de agua invisibles en imágenes, en sonidos, en vídeos, permitiendo identificarlos aunque se editen o modifiquen. ¿Cuál es el problema? El problema es que solo funcionará si se adopta esta tecnología en todas las plataformas. Por ahora es más una promesa que una solución masiva. Y mientras tanto, seguimos navegando entre verdades a medias, montajes hiperrealistas y voces que no existen. Is this real or AI generated? Sometimes it can be difficult to tell. For hundreds of years, humans have used watermarks to prove where content was created. One challenge is developing a mark that's hidden to viewers but visible to those looking for it. Enter SynthID by Google DeepMind. It can produce a digital watermark that's imperceptible to humans and works across Google products to tag AI-generated images, video, audio, and text. The watermark can withstand common editing techniques like reordering and trimming, adding noise, compression, cropping, and filters. How? For images, it can be embedded directly into the pixels. For video, it also marks every frame. For audio, SynthID converts the signal into a spectrogram, a visual representation of the sound waves, into which it embeds the watermark, before it converts everything back into a waveform. For text, SynthID looks at which words are going to be generated next and changes the probability for suitable word choices that wouldn't affect the overall text's quality and utility. If a passage contains more instances of preferred word choices, SynthID will detect that it's watermarked. You can't read, hear, or see the watermarks, so you can fully enjoy your creations. SynthID technology is already used across generative AI Google consumer products. SynthID is just one tool we're using to make sure generative AI tools are built with safety in mind from the beginning, empowering people and organizations to create responsibly. ¿Cuáles son los impactos más graves? Esta revolución no solo plantea desafíos técnicos, también trae enormes consecuencias sociales, también éticas y culturales. Veamos algunos de ellos. El primero y uno de los más temidos es la desinformación. Los deepfakes podrían ser usados para influir en elecciones, bueno, de hecho lo son ya en realidad, provocar crisis diplomáticas o generar escándalos completamente falsos. También otro de ellos, y que hemos estado viendo en muchos medios de comunicación, es la violencia digital. Casos como, recordaréis, el de Almendralejo, donde adolescentes crearon imágenes falsas de compañeras desnudas usando inteligencia artificial. De hecho, más del 90% de los deepfakes pornográficos afectan a mujeres. También crisis de autoría. Cuando una inteligencia artificial crea una obra imitando el estilo de un artista, ¿de quién es la obra? ¿De la IA? ¿Del autor? ¿Dónde quedan los derechos del creador original? Si te interesa cómo se está usando la IA para protegernos ante estas amenazas, también te dejo aquí arriba un vídeo que desarrollé ya hace algún tiempo que hablaba de ciberseguridad inteligente. Otro de los problemas, de los dolores de cabeza, es que la IA se ha entrenado con IA y esto es un círculo vicioso. Este riesgo es menos conocido, pero muy serio, y se le llama colapso del modelo. Esto ocurre cuando las IAs empiezan a entrenarse con contenidos generados por otras inteligencias artificiales. Es como hacer una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia, hasta que ya no se distingue prácticamente nada. Este círculo vicioso puede provocar que las futuras IAs aprendan de datos falsos o amplifiquen los sesgos, o también quizás pierdan la capacidad de ofrecer información confiable. Si no protegemos los datos reales, corremos el riesgo de construir una inteligencia artificial que ya quizás no sepa distinguir entre verdad y mentira. Esta semana estaba en un programa del MIT precisamente y hablábamos de este tema. Realmente es muy preocupante ver cómo las propias inteligencias artificiales son capaces de hacer, por ejemplo, scrapping de sitios web, ¿no? Es decir, podemos tener agentes que se vayan a un sitio web, que extraigan la información y usen esa información
dentro de su modelo para poder dar respuestas. Modelos de OpenAI, los modelos de Google, los modelos de Anthropic, puedan empezar a indexar esta información accediendo a contenidos de sitios web, de sitios de información, y vayan introduciendo estos contenidos dentro de sus propios modelos. Y ahí es donde entraríamos justo en este punto del colapso del modelo. Pero ante todo este lío, todo este berenjenal, ¿qué podemos hacer? Aunque el panorama suena realmente preocupante, quizás podemos pensar que no todo está perdido. Y podemos plantear algunas cosas que sí podríamos hacer. La primera, pensamiento crítico. Esa es vital. Duda de lo que veas, sobre todo si te parece demasiado perfecto, raro o provocador, porque si lo parece, probablemente lo sea. Es decir, sea desarrollado con inteligencia artificial. Apoya la transparencia. Presiona para que las plataformas etiqueten claramente el contenido generado por IA y de esa manera sabremos qué es verdad y qué es mentira. Cuida tu privacidad. No compartas imágenes o audios personales innecesariamente. Una pequeña muestra de audio y de vídeo puede ser suficiente para crear un deepfake muy convincente. Usa la IA con ética. No se trata de demonizar la tecnología. Si se usa con responsabilidad, puede ser una aliada increíble para crear, aprender y automatizar. Y también participa en el debate. Las leyes que definirán esta nueva era aún están por escribirse y deberías tener voz en ella. Y si quieres ver cómo esto afecta al mundo del cine, no te pierdas este vídeo que te dejo aquí arriba, que habla de cuando el director es una IA y que estuve hablando un poco del mundo de Hollywood. Y es que Internet está cambiando. Y no solo cambia cómo compartimos el contenido, sino también cómo se fabrica este contenido. Y es que dentro de poco, aunque hable de 2030, puede ser incluso antes, es muy probable que la mayoría de lo que veamos, leamos o escuchemos haya sido generado por una inteligencia artificial. ¿Realmente estamos preparados para convivir con ese nuevo paradigma? Y en tu caso, ¿te has encontrado ya con contenido que parecía real y que luego descubriste que no lo era? ¿Crees que los creadores de inteligencia artificial deberían de estar obligados por ley a etiquetar sus obras? ¿Te parece válido usar inteligencia artificial para crear arte, música o literatura? ¿O crees que esto le resta valor a lo humano? Déjame tus reflexiones en los comentarios, me encantará leerte y debatirlo contigo. Por cierto, si te ha gustado este contenido, dale a un like que no te cuesta nada y a mí me ayuda. Y suscríbete también al canal y activa las notificaciones para saber cuando subo nuevos contenidos. Y por favor, cuando digo suscríbete, porque es que la mayoría de las personas que estáis viendo en este caso este vídeo no lo estáis, por favor, suscribiros, que me ayuda en este caso a seguir generando y profundizando contenidos relacionados con tecnología e inteligencia artificial. También, si quieres ver este contenido en mayor nivel de detalle, también te invito a que te suscribas a mi blog en salvadorvilalta.com, donde vas a tener acceso a los vídeos que me ayudan a preparar estos contenidos y a enlaces donde te van a ayudar a profundizar muchísimo más en este tipo de información. Y si eres de los que pasa de ver vídeos y pasa de leer y simplemente quiere estar haciendo lo que le dé la gana escuchando este contenido, pues vete a mi canal de iVoox, donde te lo vas a poder descargar ya desde ahora mismo y vas a poder escuchar este contenido cuando, como bien decía, te dé la real gana. Y ya que estamos en verano y tienes mucho más tiempo, si te interesa aprender cómo captar más clientes o cómo mejorar tus ratios de conversión de ventas o de tu e-commerce, de tus servicios, y entender cómo mejorar la experiencia con tus clientes, te recomiendo mi libro Vender más en 7 pasos. Esta es una guía que te va a ayudar a entender cómo las tecnologías del marketing pueden ayudarte a mejorar tus resultados. Lo tienes disponible en Amazon, en formatos de tapa blanda o en versión Kindle, o también gratis si dispones de Kindle Unlimited. No te lo pierdas. Es una guía imprescindible que habla de tecnología, habla de funnels de venta, habla de cómo captar, cómo convertir más, cómo fidelizar a tus clientes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que este te haya resultado interesante. Espero que pases una fantástica semana y nos vemos en el próximo contenido. ¡Chao!